En el ámbito escolar, la mediación entre pares se plantea como un mecanismo natural en la prevención de conflictos mediante el diálogo y la escucha. Sin embargo, para los formadores del equipo de mediación del Ministerio de Educación de la provincia, este proyecto es además fundamentalmente un proyecto pedagógico. Llevar la mediación a la escuela es más que resolver conflictos. En realidad esto es un proyecto de carácter pedagógico, ¿sí? Para que en la escuela se puedan enseñar y aprender herramientas relacionadas con la convivencia. No es el objetivo del programa que se resuelvan conflictos en la escuela, sino el primer objetivo es un objetivo pedagógico. Y bueno, y como consecuencia se resuelven problemas entre los chicos y se mejora la convivencia. Gregorio Riveros es licenciado en Psicología y pertenece al equipo de mediación de la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación de San Juan. Su tarea es formar en la temática a docentes de escuelas secundarias que luego enseñarán lo aprendido a los denominados alumnos mediadores. Capacitar a algunos mediadores es llevar el aprendizaje a la escuela de habilidades para la vida, ¿sí? Que los chicos están en condiciones a la edad del secundario de aprender a mediar conflictos de otras, digamos, entre sus compañeros. Sí, no soluciona todo la mediación, ¿sí? Soluciona el programa, lo que apunta especialmente es a que se aborden los conflictos en su momento inicial, ¿sí? La idea no es que vayan a la mediación ya cuando ha habido una pelea, se han hecho daño entre los chicos, sino antes, que funcione un poco en forma preventiva. O sea, pequeñas discusiones en el aula que puedan ser llevadas a la mediación para que los chicos vayan solucionando sus diferencias, malos entendidos, ¿sí? Y eso ayuda a que se pone en práctica la capacidad de escucha de las partes en conflicto, el escucharlo al otro, el llegar en algún momento a poder entender lo que le pasó al otro y por eso están en esta situación y qué me pasó a mí también, ¿sí? Y a partir de ahí ir solucionando los pequeños conflictos con la idea de no llegar a los grandes conflictos. Igual cuando hay conflictos más grandes, en que puede haber habido un golpe o algún tipo de daño, habría que analizar cada caso, pero a lo mejor a los niños le corre una sanción por lo que han hecho, pero a la vez van a mediación. ¿Por qué? Porque en la mediación lo que se trabaja también es el vínculo, no solo el problema que ha habido, sino el vínculo entre los chicos. Y si esos chicos siguen en la escuela y van a seguir conviviendo y viéndose, ya sea que sean compañeros o no, se van a ver en los recreos, en la entrada, en la salida, la idea es llevar a mediación la parte mediable del conflicto. Los alumnos que llegan a ser mediadores es porque en alguna forma, en algún sentido se han ofrecido para ser mediadores en forma voluntaria y además han sido elegidos por sus compañeros. O sea, la elección del compañero es importante porque es como legitimarlo a él en el rol que va a tener en el futuro de mediador, ¿sí? O sea, que sea aceptado por sus compañeros que él es un mediador y que los puede ayudar. Y en cuanto a las características personales, tenemos muchos, ¿cómo se dice? Muchos registros de muchos casos de chicos, conocimiento de alumnos por ahí que han tenido originalmente algún problema de disciplina en la escuela, que han hecho el curso de mediación y después han tomado otra actitud muy distinta dentro de la escuela. Eduardo Salazar es también capacitador del equipo de mediación del Ministerio de Educación, pero además es director de Bachillerato José Manuel Estrada de Rivadavia, donde llevan a cabo el proyecto desde el 2008. Considera que la mediación ha disminuido los conflictos violentos.
Lo que ha bajado son los conflictos violentos. Los conflictos violentos que nosotros llamamos el estallido del conflicto, cuando hay un insulto fuerte, una amenaza grave, una pelea, eso disminuye. Y los que quedan son las diferencias que tienen que ver con la relación, con los vínculos, que esos son los conflictos que van a mediación. Una pelea no va a mediación, una pelea es el estallido del conflicto, hay que hacer otro abordaje. La mediación apunta a la prevención del conflicto, cuando el conflicto está en sus inicios, cuando el conflicto está en un malentendido, en una discriminación leve, incluso en amenazas leves, ahí hay que abordar el conflicto para que no llegue al estallido. Eso sí, hay mucho impacto en la escuela. ¿Había muchos episodios de este tipo en la escuela? Teníamos muchos episodios de violencia en la escuela, de peleas dentro y fuera de la escuela, y eso hace un tiempo que ha disminuido bastante. No significa que no tengamos conflicto. Lo que sí hemos disminuido es la resolución violenta de ese conflicto. Todo apunta a la prevención, a mirar el conflicto, lo que nosotros llamamos observar el conflicto en sus comienzos. En general, los conflictos siempre nos dan señales, los chicos siempre nos dan señales de algún conflicto. El simple hecho que nos digan, profesor, Juan me está molestando, hay que abordar ese conflicto. No hay que acallarlo, claro. No hay que decir, restarle importancia. Bueno, Juan, no molestes a tu compañero. Eso no es abordar el conflicto. Eso es una pretendida solución. Pero en realidad hay que indagar por qué Juan, en este caso, molesta a Pedro. Y con una simple intervención posiblemente se llegue a un diálogo, no a un insulto. Docentes y preceptores del Bachillerato José Manuel Estrada de Rivadavia realizaron la capacitación sobre mediación en el 2007 y después de haber formado a los primeros alumnos mediadores, el clima institucional cambió. Estela Palomas es profesora de matemáticas desde hace 18 años en la escuela. Sí, era una escuela un poco difícil, era un clima bastante difícil para dar clase, por toda esta cuestión de la violencia que había. Cuando uno habla de violencia en todos los aspectos, ¿no? Verbal, física. Y bueno, hasta que en el año 2008 en el año 2007 hicimos el curso de mediación y bueno, y elaboramos el proyecto de mediación para ponerlo en marcha acá en la escuela, y a partir del año 2008 que ya comenzamos a llevar adelante la mediación. Y sí, el clima institucional cambió muchísimo, ahora se puede dar clase, los recreos son mucho más tranquilos, uno sale al recreo y hay ambiente de tranquilidad. ¿Por qué me dice que era difícil dar clases? ¿Qué pasaba? Era difícil porque eran chicos difíciles de manejar por una cuestión de su comportamiento, ¿no? No era muy crédula tampoco, no sabía si realmente lo que planteaba la mediación podía dar resultado, porque es la mediación entre pares. Claro. Y sí, da muchos resultados realmente, pero los chicos no es lo mismo que un adulto se refiera a ellos y les diga o los trate de hacer ver cuáles son su problema cuando uno los enfrenta, a que lo hablen entre los pares con los chicos. Se entienden, ellos entienden su lenguaje, tienen sus códigos, se entienden. Exacto, tienen códigos diferentes. Entonces se entienden. Y no, excelente. Dio ya en el primer año, cambió muchísimo el clima institucional. El equipo de mediación es un equipo grande que está a su vez subdivididos en varios equipos. Tenemos el equipo que formador de alumnos, mediadores, el equipo que hace la difusión de la mediación, el equipo que trabaja con padres, porque también se trabaja con los padres los mismos contenidos que se trabajan en la mediación, y el equipo encargado de incluir los contenidos de mediación en la caja curricular. Entonces todos los docentes desde su asignatura, a través de sus contenidos, dan contenidos de mediación.
Los alumnos que deciden voluntariamente ser mediadores aprenden técnicas que tienen como objetivo hacer que los chicos en conflictos aprendan a escucharse y que además puedan expresar lo que sienten, lo que les pasa con el otro. Acá cuando se va a hacer una mediación se pregunta si están de acuerdo en hacer la mediación. Y cuando se hace la mediación hay reglas que se cumplen. O sea, las mediadoras le decimos a las partes, o sea, del conflicto. Y bueno, se habla y nosotros les hacemos preguntas, pueden ser abiertas y cerradas las preguntas. Y bueno, cuando nos dicen, ellos mismos se escuchan y se van diciendo, o sea, cada uno dice su opinión, qué sé yo, y o sea, con el diálogo se entiende, con la escucha. Nosotros no podemos dar ni consejos, ni intervenir, ni nada. Tomar partido. Nada. Ellos tienen que buscar una solución para su conflicto. El Bachillerato José Manuel Estrada en el departamento Rivadavia tiene 54 alumnos mediadores, es decir que en cada hora de clase, todos los días, hay alumnos dispuestos a interceder ante sus compañeros para evitar conflictos de tipo verbal o agresiones físicas. Pero para la profesora de inglés, Claudia Barbeito, la mediación es mucho más. Sentimos que la mediación es algo que nos sirve a nosotros para nuestros problemas, para nuestra vida. Y yo creo que los chicos también lo empezaron a ver como algo así, que lo pueden llevar a la casa, ¿no es cierto?, al barrio. Creo que eso es lo más útil en definitiva, no solo acá en la escuela. Recuerdo una en particular que me tocó bastante de cerca de unas niñas que tenían bastantes conflictos y la característica era que las familias de ellas venían con problemas porque eran vecinas, ¿no es cierto? Entonces todo eso venía acá a la escuela. Así que bueno, por medio de este método de resolución de conflictos se pudo solucionar. Por lo menos acá las chicas podían estar bien. Para la alumna Fátima Riveros, la forma de solucionar los problemas mediante la mediación le sirve y lo aplica en conflictos fuera de la escuela. Al principio, yo hace 3 años, lo hice en tercero del curso y al principio me resultó, lo hacía afuera, era como que ya se me había hecho hábito hacerlo, como me parecía tan bueno lo que hacíamos, a hablar y a arreglar las cosas hablando, lo aplicaba afuera también y con las personas, o sea, o trataba de que otras personas hagan lo mismo. La mediación es un proyecto pedagógico que intenta transmitir valores no solo en el ámbito escolar, sino también a la comunidad educativa en general mediante talleres para las familias de los alumnos. Bueno, a mí me tocó trabajar con los padres, que fue un poco difícil, digamos, porque a muchos nos cuesta hablar con los padres, y digo nos cuesta porque a mí también me cuesta. Y nada, y esto me sirvió no solo con mi mamá, sino también en mi casa con mis hermanos. Y yo creo que a los chicos que participaron de ese taller también les sirvió mucho. Es que los padres muchas veces no escuchaban a los hijos y los hijos tampoco a los padres, digamos. Porque uno al ser adolescente cree que tiene razón y en todo y no, que los padres hablan por hablar y bueno, no se escuchan, entonces empiezan a discutir, a decirse cosas y no se escuchan. Y por eso no hay comunicación. Que puede haber comunicación en la familia. Nada más que hay que hablar, hay que no solamente hablar, sino escucharse, es lo más importante de todo. La alumna Aldana Orellano nos comenta cómo es el abordaje que realizan los alumnos mediadores ante las partes en conflicto. Nena, ¿qué estás hablando de mí vos? Yo de nada. ¿En serio? ¿Qué estás hablando? Te estoy escuchando de allá. Oh, ¿qué haces? Te voy a hacer cagar, en serio te digo. Miedo. En serio te digo. Ah, bueno. Gracias por hablar mucho. No me importa. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué hace la divina acá? ¿Vos? ¿Qué te haces allí? Anda, va. Mira, ¿por qué no me miras? Porque no te miras. Bueno, no te vas.
y nosotros, el equipo de mediadoras, cuando vemos un problema o vemos que está por surgir un problema, vamos y hablamos con los preceptores o entre nosotras, entre las chicas, hablamos y vamos y hablamos con los chicos y les preguntamos si quieren que los mediemos y arreglemos los problemas que tienen ellos, si ellos quieren, obviamente. Las partes en conflicto concurren voluntariamente a la mediación, del cual participan 2 alumnas mediadoras. El diálogo es confidencial, nada de lo que se hable o acuerde debe comentarse a otras personas. Las partes deben decir la verdad de lo que les pasa, nunca darse la espalda durante la conversación, ni insultarse o agredirse, y deben respetar los tiempos en el uso de la palabra. Después de la escucha, y si se llega a un acuerdo, se firma un contrato donde las partes se comprometen a cumplir lo acordado. La mediación entre pares como solución pacífica a los conflictos entre alumnos de escuelas secundarias crece en San Juan, tal vez porque el avance en las tecnologías de la comunicación no implica dejar de lado la primitiva comunicación humana, la de los gestos, la mirada o la palabra. A mí me ayuda mucho porque si bien nos ayuda acá para arreglar problemas, también en nuestras casas, cuando hay conflictos, en vez de gritarnos o hacernos los enojados, hablamos, nos entendemos, tratamos de llegar a un acuerdo para arreglar los problemas. Muchísimas gracias. Gracias a vos.